Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven, Sígueme de esta semana, titulada Para guardarlos en la vía correcta, que comprenden los capítulos del 1 al 6 del libro de Moroni. Moroni había visto nuestra época y fue inspirado a escribir unas cuantas cosas más que tal vez sean de valor en algún día futuro. Él sabía que se acercaba una apostasía generalizada, que traería confusión en cuanto a las ordenanzas del sacerdocio y la religión en general. Esta parece ser la razón por la que dio detalles aclaratorios sobre la Santa Cena, el bautismo, el conferimiento del don del Espíritu Santo y las bendiciones de congregarse con otros creyentes, para guardarnos unos a otros en la vía correcta, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de nuestra fe. El primer tema que vamos a ver es: los discípulos de Jesucristo permanecen fieles a pesar de la oposición. En Moroni 1, del versículo 1 al 3 dice: No he perecido todavía, y no me doy a conocer a los lamanitas, no sea que me destruyan, porque aquí sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas, y por motivo de su odio matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo, para proteger mi propia vida. Moroni se encontraba completamente solo, y me imagino que extrañaría las reuniones de la iglesia en las que se encontraba. Sin embargo, escribiendo el libro de Mormón para nosotros en esta época, él tomó en consideración que estos capítulos serían de beneficio para nuestra propia época. En el discurso El llamado al valor del presidente Thomas S. Monson en abril del 2004 nos enseña que el valor llega a ser una virtud real y atractiva cuando no solo se considera como el estar dispuesto a morir con hombría, sino también como una determinación de vivir con decencia. Un cobarde moral es el que tiene miedo de hacer lo que sabe que es correcto, porque otros puedan estar en su contra o burlarse de él. Recuerden que todos los hombres tienen sus temores, pero los que enfrentan sus temores con dignidad también son valientes. ¿Qué puedo hacer yo para desarrollar el valor de seguir a Jesucristo, tomando como ejemplo a Moroni? Moroni, que se encontraba solo, pero que de todas maneras seguía firme en Cristo. Haciendo una comparación con esta época en la que por la pandemia no podemos reunirnos como una comunidad, no podemos reunirnos en las capillas, ¿qué podemos hacer para desarrollar el valor de seguir a Jesucristo aun cuando lo hagamos desde nuestra propia casa? El siguiente tema que vamos a ver es: las ordenanzas del sacerdocio deben administrarse como lo manda el Señor. En el capítulo 2, en el versículo 2 del libro de Moroni dice: Pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto, tendréis el poder para que a aquel a quien impongáis las manos le confiráis el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. En este versículo, Moroni recuerda a los miembros de la iglesia cómo es que Jesucristo les enseñó cómo debían conferir el Espíritu Santo. Jesucristo les había dado la autoridad para que lo pudieran hacer, pero en este versículo se menciona la palabra tendréis poder, para que a quien impongáis sus manos le conferiréis el Espíritu Santo. Aquí me gustaría tomar esta palabra de poder y definir que en la guía de estudio de las Escrituras dice que el poder es la capacidad para hacer algo. El tener poder sobre algo o sobre alguien es tener la capacidad para controlarlo o mandarlo. En las Escrituras el poder a menudo está ligado al poder de Dios o al poder de los cielos.
es decir, el poder de actuar en su nombre. Se puede tener la autoridad y además tener el poder. En Doctrina y Convenios 59, 27 y 28 dice: de cierto os digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes, y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Es decir, el poder viene al actuar. Una persona puede tener la autoridad, pero si no la ejerce, no tiene el poder efectivo o no utiliza esa autoridad para bendecir a los hombres. El poder viene al actuar. En Moroni 3:2 dice: después de haber orado al Padre en el nombre de Cristo, les imponían las manos y decían. Es decir, Moroni nos está diciendo que hay una manera física de hacer una ordenanza. En este caso, por ejemplo, es imponer las manos. Pero siempre que hay una ordenanza, necesitamos hacer una actividad o hacer algo físicamente para demostrar que estamos haciendo esta ordenanza y este convenio con Dios espiritualmente, en el sentido de recibir el sacerdocio. Recibir el sacerdocio o recibir el Espíritu Santo es imponer las manos. En el bautismo es ser sepultados en el agua y volver a salir del agua. Y en cada ordenanza que hacemos algo físico o en el área terrenal para hacer un convenio en el área espiritual. En Moroni 3:3 dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno para que seas presbítero, para predicar el arrepentimiento y la remisión de los pecados por medio de Jesucristo, mediante la perseverancia en la fe en su nombre hasta el fin. Amén. Y aquí me gustaría resaltar la palabra para. Siempre hay un objetivo, de acuerdo al oficio o al llamamiento que se le da en la obra del Señor. Cada una de las ordenanzas tiene un objetivo de ayudarnos a regresar o de ayudar a otras personas a regresar a la presencia de Jesucristo. En el versículo 4 de Moroni 3 dice: y de este modo ordenaban presbíteros y maestros según los dones y llamamientos de Dios a los hombres, y los ordenaban por el poder del Espíritu Santo que había en ellos. Cada uno de nosotros aporta una parte de acuerdo a sus dones y llamamientos que tenemos. Tal vez alguna vez nos hayan pedido hacer algo en la iglesia para lo cual considerábamos no tener el talento, el conocimiento o los dones. Ese es un llamamiento que nosotros podemos desarrollar en nuestra actitud y aprender de las cosas que nos están pidiendo hacer. En Moroni 6:2 dice: a menos que viniese con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y testificase a la iglesia que verdaderamente se había arrepentido de todos sus pecados, y a nadie recibían para el bautismo a menos que tomara sobre sí el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Recibían para el bautismo a aquellos que se habían arrepentido de sus pecados y estaban dispuestos a tomar el nombre de Cristo. Uno de los requisitos para las ordenanzas es precisamente que estemos dispuestos a seguir a Jesucristo, ya que ese es el fin de las ordenanzas, el ayudarnos a regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. En el discurso Preciosas y grandísimas promesas, el elder David A. Bernard, en octubre del 2017, enseñó: las ordenanzas del sacerdocio y los convenios sagrados son esenciales en ese proceso continuo de renacimiento espiritual. También son los medios que Dios ha dispuesto mediante los cuales recibimos sus preciosas
y grandísimas promesas. Las ordenanzas que se reciben de manera digna y se recuerdan de forma continua abren los canales celestiales a través de los cuales el poder de la divinidad puede fluir a nuestra vida. Los convenios que se honran con firmeza y se recuerdan siempre brindan un propósito y la certeza de las bendiciones, tanto en la vida terrenal como para la eternidad. El siguiente tema que vamos a ver es participar de la Santa Cena nos ayuda a acercarnos a Jesucristo. ¿Qué puede hacer usted para invitar la influencia del Espíritu Santo con mayor poder al participar de la Santa Cena? Sobre todo en esta época en la que no todos podemos participar de la Santa Cena o no todos pueden participar de la Santa Cena o que lo hacemos en nuestra casa. De todas maneras, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra participación en la Santa Cena? Todos conocemos las oraciones de la Santa Cena, pero me gustaría tomar algunas de las palabras que se usan en la oración de la Santa Cena para tomar en cuenta y para meditar sobre estas palabras. La primera de ellas es la palabra memoria. Tomamos la Santa Cena, tanto el pan como el agua, en memoria de Jesucristo. En Tercer Nefi 18:7 dice: y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí. El objeto principal es acordarnos de Jesucristo, es volvernos a Jesucristo en nuestros pensamientos, en nuestras obras y en nuestros hechos. La siguiente palabra es dispuestos a tomar sobre sí el nombre de su Hijo. La palabra dispuestos tiene un sinónimo en ordenar o alinear, es decir, poner nuestra vida hacia Jesucristo. Jesucristo, en la guía del estudio de las Escrituras, se define como el ser supremo de los nacidos en esta tierra. Su vida es el ejemplo perfecto del modo de vida que debe llevar todo el género humano. La siguiente palabra es guardar sus mandamientos. En la guía del estudio de las Escrituras dice que el guardar los mandamientos traerá a los obedientes las bendiciones del Señor. Y para facilitar la idea de saber qué es guardar, antes yo cuando alguien mencionaba la palabra guardar los mandamientos, a veces me imaginaba abrir un cajón y poner los mandamientos y guardarlos en el cajón. Sin embargo, la palabra guardar viene del germánico guardon, que significa vigilar, custodiar o proteger. Inicialmente guardar significaba vigilar o cuidar algo. Luego su significado se expandió a poner algo en un lugar seguro. Es decir, cuando guardamos los mandamientos, estamos vigilando que estemos de acuerdo con los mandamientos o estamos custodiando nuestra propia vida de obedecer los mandamientos, de ponerlos en un lugar seguro en nuestra vida, de seguro cumplir los mandamientos. Y otra de las frases que me gustaría recalcar es para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Esa es la bendición que podemos tener al guardar los mandamientos. Y el Espíritu Santo, en la guía del estudio de las Escrituras, se nos enseña que tiene varias funciones vitales en el plan de salvación. ¿Para qué tenemos el Espíritu? La primera es que da testimonio del Padre y del Hijo. La segunda es que revela la verdad de todas las cosas. La tercera es que santifica a los que se arrepienten y se bautizan. Y la cuarta es que es el Santo Espíritu de la promesa. Todas estas funciones puede ayudarnos el Espíritu Santo si nosotros cumplimos
con los convenios que hacemos en la Santa Cena de recordarle, de guardar los mandamientos y de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. En el discurso siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, el elder David A. Bednar en abril del 2016 enseñó: la ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y a ser renovados espiritualmente. El acto de participar de la Santa Cena en sí mismo no produce la remisión de pecados, pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros, y mediante la compañía constante del poder santificador del Espíritu Santo podemos retener siempre la remisión de nuestros pecados. El siguiente tema que vamos a ver es: los discípulos de Jesucristo se ministran unos a otros. En Moroni 6:4 dice: eran contados entre los del pueblo de la Iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos, y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios para guardarlos en la vía correcta. Uno de los objetivos de la Iglesia o de la hermandad en la Iglesia es ser nutridos por la buena palabra de Dios. ¿Qué es exactamente o qué cosas podemos hacer para ser nutridos? Moroni nos enseñó algunas cosas de las que podemos hacer para ser nutridos. Él dice en estos versículos que estaban atentos a conservarlos continuamente, atentos a orar. La oración es parte de poder ser nutridos por la buena palabra, es decir, orar nosotros a continuamente seguir orando para estar firmes y también orar unos por otros. Otra cosa que Moroni enseña es confiando solamente en los méritos de Cristo. El propósito de la Iglesia es acercarnos a Jesucristo, traer almas a Cristo, aunque al traer almas, muchas de esas almas son imperfectas. Si nosotros confiamos en una persona para venir a la Iglesia, no vamos a poder ser nutridos por la buena palabra, sino que tenemos que confiar precisamente en los méritos de Cristo y otras cosas más que más adelante nos dice Moroni también. Dice que hablaban unos con otros concernientes al bienestar de las almas, es decir, nos podemos apoyar unos con otros para el bienestar físico, temporal, espiritual, emocional de las almas. Otra es que se esforzaban estrictamente porque no hubiese iniquidad entre ellos. Y la última es más: cuantas veces se arrepentían y pedían perdón con verdadera intención, se les perdonaba. Podemos encontrar todas estas cosas en la Iglesia, esta unidad y también confiar en Jesucristo. Y si alguien no hace las cosas perfectas, también podemos perdonarnos totalmente con verdadera intención, como lo decía Moroni. En el discurso He aquí el Cordero de Dios, Jeffrey R. Holland, el elder Jeffrey R. Holland, en octubre del 2019 enseñó: en este mundo no hay escasez de sufrimiento, tanto en la Iglesia como fuera de ellos. Así pues, miren en cualquier dirección y encontrarán a alguien cuyo dolor parece demasiado pesado de sobrellevar y cuyas aflicciones parecen no tener fin. Una manera de acordarse siempre de él sería sumarse al gran médico en la tarea interminable de levantar la carga de los que están abrumados y aliviar el dolor de los desconsolados. Escriba en su diario las bendiciones que haya recibido por pertenecer a la Iglesia y piense en cómo puede ayudar a otras personas de la Iglesia para que puedan ser nutridos por la buena palabra.
Gracias por escucharnos. Si quieres compartir algún comentario u otra enseñanza que hayas encontrado en estos capítulos, puedes hacerlo en los comentarios. Recuerda que puedes descargar esta presentación en PDF o ver esta clase en Google Slide. Los enlaces vienen en la caja de información de este video. Gracias.